Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana la doctora Carolina Morán, directora de Morán y Asociados, nuestra invitada en esta segunda parte de Frente a Frente. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, Moisés. Un saludo para todos los que están pendientes de ese programa y gracias por invitarnos. Muy bien. El tema principal es la propuesta del incremento del 12% al salario mínimo en el país. Antes de comenzar con preguntas muy puntuales y directas sobre ello, ¿cuál es la apreciación que tiene usted? Considero, mire, me dedico siempre al tema laboral, laboral, empresarial. Considero que este es un tema que ya todas las empresas estaban esperando. ¿Por qué? Porque ya desde cuando estamos con este tema ha estado sonando muy fuerte de que iba a ser un aumento del 30%, del 40%. Habían incluso noticias falsas que circulaban sobre el aumento del salario mínimo. Entonces es un tema que ya se venía, ya se miraba venir. Sin embargo, para las empresas siempre es difícil porque no solo significa aumentar el salario mínimo, sino que eso conlleva un efecto cascada, que a veces a simple vista no lo miramos. Por ejemplo, ¿qué significa aumentar el salario mínimo? Significa que se puede aumentar también, cotizaciones de AFP y Seguro Social, debe de ser grabado porque es de ley, o sea, es una obligación. Por ahí miraba unos comentarios que decían los trabajadores, pero no nos va a quedar nada, pero es una cotización de ley para su jubilación a futuro. Y aparte de eso, también hay temas que hay un efecto cascada. ¿Por qué? Porque la empresa no solo va a aumentar el 12% del salario mínimo, sino que también eso conlleva vacaciones anuales. Cuando la empresa va a pagar la vacación anual, ya es con la nueva tabla de salario mínimo. Además, el aguinaldo va a estar grabado también, ya sube la tabla de aguinaldos. A eso agreguemos también cualquier otra prestación que en las compañías se dan. Para ciertos sectores sí va a ser un poco más difícil quizás, pero siempre es así. ¿Por qué? Porque a veces no se espera. Por ejemplo, aquellas empresas que se dedican a la maquila, que ellos negocian el contrato con anticipación con el cliente y cuando se da un salario mínimo como a medio año o con poco tiempo de preparación, a veces los presupuestos los tienen que hacer ciertos ajustes. Sin embargo, como abogada empresarial y laboral, como le digo, Moisés, es un tema que ya se esperaba en el país, que ya los trabajadores lo esperaban, que ya los empresarios lo esperaban, y incluso ese tema, como yo miraba la entrevista que hizo un en vivo el ministro de Trabajo hace poco, y él decía que ha sido analizado a efecto de que este aumento no dañe la economía del país y no dañe las empresas. ¿Por qué? Porque al existir aumento pudiesen darse incluso terminaciones de contrato por el tema presupuestario de cada país, ¿verdad? De cada empresa, perdón. Y otro tema importante que decía el ministro y que así debe de ser es consensuado. Cuando hablamos del aumento del salario mínimo, Moisés, el aumento del salario mínimo significa que se va a un ente tripartito, que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo. El Consejo Nacional del Salario Mínimo está integrado. ¿Por qué se dice tripartito? Porque son tres sectores: sector empleador del país, sector trabajador y el sector gobierno. Entonces, el Consejo Nacional del Salario Mínimo conoce las propuestas de salario mínimo, en este caso la propuesta del presidente de la República. Este Consejo la conoce, la analiza, y pueden existir otras propuestas. Incluso el Consejo está integrado tanto por el Ministerio de Trabajo, que es quien lo preside, y también está el Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, y dos representantes del sector empleador y dos representantes del sector trabajador. Estos sectores dialogan y hablan y hacen nuevas propuestas. Puede surgir una nueva propuesta. Incluso con dos sectores que estén de acuerdo, se da lo que es el aumento del salario mínimo. Por decirte, han habido casos en los que se da el aumento con que solo el sector solo el sector trabajador y el sector gobierno estén de acuerdo. Y han habido casos en los que los tres sectores llegan a un consenso y se aprueba el salario mínimo. ¿Cuál es el procedimiento? Perdón que continúe. No, pero está bueno. Me para, Moisés, en cualquier momento, porque si no, me está dando un hilo perfecto de cuál es el procedimiento y todo el proceso. Sí, ¿cuál es el procedimiento? En este caso, el presidente de la República manda la propuesta del 12%. Y el procedimiento es que se integra el Consejo siempre está integrado, ellos tienen un periodo, si no me equivoco, de 2 años funcionando, tienen un reglamento con el cual establecen la elección de cada uno de los sectores y empiezan a analizar la propuesta.
¿Qué ha dicho el ministro de Trabajo? Que no solo va a ser el Consejo Superior, el Consejo Nacional del Salario Mínimo quien va a estar haciendo las propuestas. Está abierto el gobierno a escuchar otras propuestas. Aquí puede entrar la Campex, puede entrar otras organizaciones de empleadores a hacer una propuesta, a mandar una nota perfectamente para hacer ver qué situaciones se tienen que tomar en cuenta para este aumento del salario mínimo. Igual pueden haber propuestas de los sectores de los trabajadores y pueden mandar, o sea, todos los sectores van a ser escuchados y se espera que sea consensuado esa aprobación del aumento del salario mínimo. Exactamente. Bien, en este momento lo último que sabemos del ministro de Trabajo es que ha hecho un llamado. ¿No hay fecha o ya hay fecha? Tendría que sentarse ya esta semana porque ellos van analizándolo, o sea, no es algo que o sea, el Consejo Nacional del Salario Mínimo siempre está integrado, ellos tienen reuniones, pero me imagino que ahora ya el presidente, que es el señor ministro de Trabajo, lo va a sentar y ya van a empezar a dialogar sobre esa propuesta. No ha dado fecha exacta, pero entendería yo que ya esta semana el Consejo Nacional del Salario Mínimo empieza ya a ver las propuestas que ha tenido y a consensuar el tema. ¿Por qué? Perdón que lo interrumpa, porque ya anunció el presidente de la República que es para 1 de junio, ¿verdad? 1 de junio, exactamente. 7 miembros integran el Consejo del Salario Mínimo. Así es. Son de estos 3 del interés público, que es el ministro de Trabajo, ministro de Economía, no sé quién es el tercero. Agricultura. Y Agricultura, muy bien. 2 de interés de los trabajadores. Sí. O sea, me imagino que los principales representantes de sindicatos. Sí, el Consejo Nacional del Salario Mínimo tiene un reglamento en el cual se establece cómo es su elección de los sectores. Y tiene que ver el ministerio para que esa elección sea equitativa, ¿verdad? Sabemos de que en el país hay bastantes sindicatos, bastantes federaciones, e incluso confederaciones, si no me equivoco, todavía andan por los 3 o 4 confederaciones, que ya es otro de los rangos del tema sindical, y es parte del reglamento con quienes se hace la elección del consejo, de los miembros del consejo. Muy bien, y 2 integrantes del sector empleador o patronos. Sí, y cada integrante tiene su suplente también, por si alguna oportunidad uno de los titulares está enfermo. Así es. Muy bien, esa reunión debería darse pronto, por lo menos para iniciar las consultas y ver si se logra algún consenso. Ahora, el 12% es menos que el último incremento, creo que el último fue de 20. Fue del 20%. O sea, 20 aplicado en una sola ocasión. ¿O fue fraccionado? Fue en 3 periodos y el último periodo fue en el año 2021, ¿verdad? Que se da el aumento, pero fue el 20% el que se da el aumento. Con ese 12%, Moisés, se espera que todos los salarios suban y se espera que, por ejemplo, para el caso de comercio y servicios, que es el que, por ejemplo, todos los de los restaurantes, claro, ¿verdad? Y áreas afines, ese 12% va a hacer que el comercio y servicios llegue de $365, que es actualmente, a $408.80. Ese es como el de los que más se tiende a dar. De ahí tenemos para el tema de la maquila, que también sabemos que nuestro país tiene muchos recintos maquileros, ¿verdad? Lo que son zonas francas. Para el sector maquila actualmente está en $359.16. Con ese incremento del 12% estaríamos hablando que llegaría a $402.26. Sector agrícola, el 243.50 centavos. Con el 12% de incremento, salario mínimo para este sector estaría en $272.72 con centavos de dólar. Muy bien, si ponemos todo esto en perspectiva, doctora, el salario mínimo en El Salvador, ¿cómo está? Fíjate que Moisés, que de repente todos empiezan a hacer como comparaciones, ¿verdad?, con otros países. Muchos dicen que las comparaciones no son buenas. Sí, nunca va a ser buena. Incluso cada país tiene su propia normativa, aparte de su normativa aplicable, tiene su forma de aplicar el comercio, bueno, por ejemplo, algunos dicen, mire, ¿por qué no nos pagan como en Estados Unidos por hora? ¿Verdad? Mi amigo, mi familiar gana $18 la hora y miren, yo así quisiera ganar. Sí, pero el poder adquisitivo también es diferente. Y eso tiene mucho que ver con el aumento del salario mínimo. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? Tú te vas a vivir a otro país, a un país europeo, por ejemplo, o Estados Unidos, y la renta, los biles, como le llaman en Estados Unidos, son altos.
O sea, es difícil también. Entonces, cada país tiene su propia normativa, cada país tiene su forma de establecer el salario mínimo, su propia legislación. Fíjate que si hablamos, por ejemplo, nuestro hermano vecino, nosotros, yo soy actualmente presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y hicimos un webinar organizado por tu servidora en el que hablamos sobre el salario mínimo de Iberoamérica. Yo los invito a que visiten la página de la Asociación Iberoamericana, donde está el en vivo que se transmitió y ahí está el video de cómo disertaron de todos los países de Iberoamérica. ¿Y qué pasa con nuestro vecino, Guatemala? Guatemala, ellos tienen una forma de establecer el salario mínimo totalmente diferente, a pesar que si tú te vas por tierra estamos a 3 horas de capital a capital, pero el salario mínimo de Guatemala, ellos incluso lo establecen, nosotros lo establecemos por sectores del país, ya sea el agro, ya sea la maquila, el comercio y servicios. En Guatemala, ellos prácticamente lo establecen tomando 2 criterios. Uno, en la circunscripción económica, que es el 1, que es por el departamento de Guatemala. Okay. El 2, la circunscripción económica, o CE2, le llaman ellos, que son todos los demás departamentos, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, entre otros, y así están estableciendo el salario mínimo. ¿Qué pasa con esos sectores económicos? Tienen mucho que ver para poder determinar cuánto le va a corresponder el salario mínimo a un trabajador, tiene que ver dónde está la empresa y de ahí se parte para establecer el salario mínimo, o dónde es incluso otra de las formas donde opera, o sea, pueda que la empresa esté en Ciudad de Guatemala, pero tiene operaciones en Baja Verapaz. Entonces, el lugar donde opera y, en última opción, el lugar donde reside el trabajador. ¿Por qué? Porque si el trabajador es un trabajador que anda en todo el país, depende del lugar donde resida, así se aplica el salario mínimo. ¿Y qué pasa en Guatemala? Se establece anualmente. Anualmente. Anualmente, por ley, ellos establecen el salario mínimo. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros lo tenemos, el Consejo Nacional del Salario Mínimo debe de hacer estudios. Fíjate que la ley en ningún momento dice que cada 3 años va a haber un aumento al salario mínimo. No lo dice. Okay. Lo que dice es que el Consejo Nacional del Salario Mínimo va a hacer estudios por lo menos cada 3 años y va a hacer propuestas. Para que las propuestas del Consejo Nacional del Salario Mínimo sean ley, porque se vuelve un decreto, primero, una vez analizado, una vez consensuado, porque debe haber un consenso, por eso se llama tripartismo. Debe de haber un encuentro entre los 3 sectores, gobierno, empleador, trabajador, y de eso hacen una propuesta del aumento del salario mínimo. Esa propuesta se hace un decreto y ese decreto ejecutivo debe de pasar a la presidencia de la República. El presidente puede observarlo y lo regresa, ellos lo deben de corregir dependiendo de las observaciones que hay, y si el presidente lo considera, lo autoriza y se publica en el diario oficial. O sea, totalmente diferente el procedimiento. En cada país tenemos un procedimiento diferente. Nosotros por ahí andaba un video que decía que la Asamblea Legislativa lo iba a establecer. No, es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, recae en el Ejecutivo. O sea, depende de la presidencia. ¿Por qué? Porque el Consejo le manda al presidente y el presidente ya ese decreto lo manda a publicar. Y ya ese decreto, normalmente la ley establece que entra en vigencia 8 días posteriores a su publicación. En el diario oficial. En el diario Sáqueme oficial. una duda. La propuesta, tengo que ir a la última pausa, la propuesta es elaborada por finalmente consensuada por el Consejo del Salario Mínimo, sea con 2 de los 3 o con 3 de 3 por consenso. Esto no es enviado a la Asamblea, sino que al presidente de la Asamblea, al presidente de la República. Así es. El presidente de la República observa, veta o sanciona, cualquiera sean las opciones que a él le parezca. De ahí no tiene que enviarlo a la Asamblea Legislativa. No. Automáticamente el presidente lo manda a publicar y ya entra en vigencia 8 días posteriores. Incluso cuando un decreto establece que entrará en vigencia, la ley dice que 8 días posteriores, pero si el decreto establece que va a entrar el mismo día de su publicación, el valor es el del decreto también, dependiendo de la justificación del decreto. Muy bien, vamos a la última pausa, regresamos en aproximadamente 2 minutos, sigue con nosotros.